Saludos compañeros, somos el equipo número 7, nos corresponde confrontar el libro de Alvin Toffler. Nuestro equipo está integrado por el licenciado Eduardo, la licenciada Emily y mi persona, Jonelsi Moreno. Saludos profesora, saludos compañeros. Yo soy la licenciada Emily Yaurí Izquierdo y soy miembro del grupo número 7. Saludos, soy el licenciado Eduardo Torres y también pertenezco al grupo que confronta los pensamientos de Alvin Toffler en su libro Empresa Flexible. En su prólogo, el autor describía a las empresas como dinosaurios organizativos y que estas empresas con el tiempo desaparecerán porque los cambios son imponentes. Posteriormente habla sobre la compañía americana de teléfonos y telégrafos, indicando que no conocía una organización que pasara por un proceso tan complejo luego de reexaminar sus premisas y misión. Y dando continuidad a lo que dijo mi compañera Jonelsi, podemos decir que para sobrevivir a los impetuosos cambios de nuestros días, hemos de estar dispuestos a considerar algunos modelos que se basan en organizaciones que están caducas. Toffler, en el libro Las empresas flexibles, eh, hace referencia a cómo debería ser la modalidad o el nuevo paradigma de pensar en las organizaciones comerciales y propone que en lugar de rígidos departamentos convencionales, las empresas deben estar compuestas por unas estructuras divididas en Amazon y en módulos, dando como resultado para este autor un modelo sólido de organizaciones adaptables. El autor considera también que existen tres problemas fundamentales que arrastran todas este tipo de organizaciones. Y es primeramente el mal hermanamiento organizativo, en segundo lugar la excesiva dependencia de la jerarquía máxima y tercero el pasmo que se generaliza cuando los ejecutivos piensan que lo más. La burocracia industrial es clásica, tiene estructura piramidal, con un pequeño ligro supervisor en la cúspide y debajo un importante despliegue de departamentos funcionales permanentes. Hoy día, o para la época, la forma corporativa superindustrial consistirá en un armazón ligero semipermanente, del cual dependerá una gran variedad de pequeños y temporales módulos. Las estructuras organizativas existentes en casi todas las compañías han sido concebidas para producir de forma repetitiva unos cuantos tipos básicos de decisiones, dado que los tipos de problemas son limitados y repetitivos. Basta con encajar los problemas en las unidades apropiadas. Hoy día surgen un número creciente y diverso de problemas que no pueden ser emparejados con ninguno de los departamentos existentes en la organización, por lo cual el resultado termina siendo que se formen los problemas hasta llegar a que encajen en algún departamento o tratar de ajustar al departamento al núcleo del problema, pero sin llegar a formar la comunión ideal para ambos. La solución podría ser armar una estructura plena y permanente para solventar un problema que seguramente no estará presente al cabo de un intervalo predeterminado de tiempo. Por ello es que Toffler recomienda crear módulos temporáneos o fuerzas operativas que sean expertas en soluciones de problemas y que funcionen como comités ad hoc. Esta transición de las formas permanentes a las adhocracias es una adopción fundamental y vasta de la sociedad a los imperativos de un cambio social desencadenado. Las jerarquías claramente verticales, con órdenes que fluyen hacia abajo por una cadena de mando, han sido conceptuadas desde hace mucho como estructura de sobremanera eficientes. Y es esta clase de supervisión la que caracteriza a las organizaciones de la era industrial. Este sistema supervisor depende de dos factores: realimentación informativa, densa y precisa desde la base, y segundo, homogeneidad relativa en los tipos de decisión requerida.
Hoy en día, la jerarquía vertical y estricta está perdiendo su eficiencia porque tiende a desaparecer las dos condiciones fundamentales para el éxito que nombramos antes, ya que los gerentes encuentran tipos cada vez más variados de decisiones, por lo que la realimentación informativa desde la base se torna más inadecuada. En términos absolutos, hoy fluye más información a la gerencia que en cualquier otro momento de la historia, y su contenido es mucho más de lo que un gerente puede asimilar y diligenciar. La revolución superindustrial diversifica radicalmente el medio ambiente económico, tecnológico y social, en donde funciona la organización y exige respuestas más rápidas y variadas. Por lo tanto, es preciso tomar decisiones efectivas a niveles cada vez más bajos dentro de la organización. Bien, continuando con uno de los análisis, se tomó en consideración el texto de Jorge Etkin en su libro titulado Política, Gobierno y Gerencia de las Organizaciones. Etkin hablaba sobre que las estructuras tenían una serie de formas y de modos que tenían como propósito alcanzar sus fines y que éstas cambiaban de acuerdo a la adaptación en el tiempo. Ahora bien, también Etkin decía que el cambio en las estructuras organizacionales de las empresas em, eran un tanto rígidas y que éstas perduraban en el tiempo. Esto apoya un poco la teoría de Toffler, que lo anticipaba con una premisa en uno de sus capítulos. También Etkin hablaba sobre la elección de la estructura de los directivos que se orientaban a los propósitos que tenía la organización y que buscaban en sus decisiones conservar y mantener esas decisiones fundacionales. Eh, También consideraba que los modos de atender y resolver las demandas del contexto se inclinaban a lo que era la estructura real que resulta de que básicamente no resultaba de una decisión interna, sino que también se presentaba como una decisión externa. Y eso también lo apoyaba Toffler, en donde hacía referencia de que los problemas cada vez eran más numerosos y diversos y que ya no servían las recetas tradicionales para la resolución. Tomando en cuenta a Roberto Serra y Eduardo Castica en su estudio de reestructurando empresas, para nosotros las estructuras de redes son las estructuras necesarias a un contexto como el actual, en el cual los cambios que están produciendo en todas las disciplinas desembocan en una nueva forma de entender la realidad. En las organizaciones, donde varios aspectos del problema complejo son manejados por individuos diferentes y diferentes grupos de individuos, una técnica fundamental para simplificar el problema es fraccionarlo en un número de partes casi independientes, de manera que cada unidad de la organización maneje una de estas partes y pueda omitir las otras de su definición de la situación. Serra y Castica, unos cuantos años después de que Toffler, proponen el formar estructuras de redes donde las organizaciones se transforman en más dinámicas, con la consiguiente velocidad que los tiempos actuales les demandan para generar respuestas a los problemas. Es notorio que desde ya en 1961, March y Simon comienzan a esbozar las teorías que hoy encuadran perfectamente en nuestra realidad. El autor Hidalberto Chiavetano, en su libro de Administración de Recursos Humanos, él describe que las empresas son relativamente conservadoras y que estas empresas no están bien preparadas para enfrentar los cambios, porque ellas todavía esperan que el cambio ocurra para poderse adaptar. Son pocas las organizaciones que planifican esto, que planifican el cambio, que planean el cambio. Por lo general lo hacen relativamente y no proactivamente. En estas líneas, Chiavetano deja claro que el cambio al que se refiere Toffler es algo que todavía se resiste en las empresas y que recién lo implementan cuando ya no hay opción, cuando ya es inevitable, lo cual genera que las condiciones laborales dentro de la organización sean un poco más traumáticas de lo que debería ser. Bien,
Para dar continuidad a la exposición, tenemos que el título, las empresas flexibles, se dio con el término confrontación. Para nosotros poder visualizar mejor los términos o la postura del autor con respecto a otros autores que confrontan de pronto su teoría o sus métodos, tenemos que el autor sugiere como método aplicable el móvil de Calder. Cuando nosotros hicimos indagaciones con respecto a determinar de qué trataba este modelo, pues simplemente es un método escultórico que significa el doblar y retorcer figuras tridimensionales en el espacio y dando un equilibrio. Para Toffler, él dice que este modelo eh, logra las decisiones que se mueven en respuesta a los cambios eventuales. También dice que definitivamente no es recomendable aplicar modelos de pirámide de Keops. Cuando indagamos sobre las pirámides, pues tenemos que este método es que las decisiones se toman desde la cúspide hasta llegar al accionar de las bases. Y simplemente, bueno, las pirámides de Giza, las que están en Egipto, es lo que tiene eh, similitud a lo que él estaba informando aquí con respecto al modelo. Por otro lado, tenemos que el autor hablaba sobre, en su texto, sobre la formación postcapitalista. Quería decir que tenía que la población, especialmente, o sea, los trabajadores, estaban adiestrados y había una planificación del personal. Indagando, también nos encontramos con que antes de Alvin Toffler se encontraba un ciudadano llamado Joseph Schumpeter. Él afirmaba las características o las principales características del capitalismo, pero antes de Toffler, este ciudadano fue también un visionario, ¿ok? En donde él afirmó que el proceso de la acumulación de capital lleva a las organizaciones continuamente a competir entre ellos, a innovar y solo sobreviven las más potentes. Esto hasta cierto punto tiene un cierto grado de similitud con la posición de Alvin Toffler. Sin embargo, nos encontramos con que este ciudadano, este austriaco, fue un visionario con respecto a las ideas que posteriormente... Entre las conclusiones que más nos impactaron es que hoy en día surge un número creciente y diverso de problemas que no pueden ser emparejados, como ya hemos dicho repetidamente, con ninguno de los departamentos existentes en la organización, por el cual el resultado termina siendo que se deformen los problemas hasta llegar a encajar en algún departamento, o tratar de ajustar el departamento al núcleo del problema, pero sin llegar a formar una comunión ideal entre ambos. Este párrafo impacta por lo representativo que es en la realidad cotidiana de las empresas, principalmente en bancos, compañías de telefonía celular, locales de comida rápida. Y como nosotros mismos como usuarios, o bien los que detectamos el problema, sufrimos las consecuencias de soluciones poco felices brindadas por personas que realmente no entendieron el problema y solo tratan de encuadrarlo en algunas de las soluciones prefijadas, sin aplicar ni siquiera el propio sentido común, algo que no está contemplado en los manuales de procedimiento. Finalmente, y con fundamento en lo ya leído y analizado, se considera que sí existen estructuras organizativas verticales extremadamente exitosas y que han perdurado por centenares e irregistrables inicios, como lo es la organización militar, tan rígida y vertical que es ejemplo ineludible de esta categoría y otras organizaciones. A las que poco podría adaptarse también serían las organizaciones o empresas de salud, ya que en ellas están inmersos procedimientos y labores irrenunciables ni negociables, mucho menos flexibilizables,
La atención de una emergencia de salud cuando de la vida se trata no se flexibiliza, más bien todo lo contrario. Por último, cabe destacar que el mismo autor hace hincapié en que estos fundamentos son aplicables a grandes corporaciones. Es obvio y claro que en algunas ideas se pueden trasladar a pequeñas empresas como ideales, pero al fin de cuentas están consagrados para grandes organizaciones y también era bueno resaltar eso. Crear algo jamás visto. Ese es justamente el desafío que afrontan los actuales gerentes. De su imaginación, su energía y coraje ante el cambio dependerá el sistema básico de comunicaciones de la nación. Alvin Toffler. El equipo número 7 les quiere dar las más infinitas gracias por su atención.